Hola, ¿cómo estás? En esta oportunidad vamos a aprender y para algunos será reaprender juntos. Esta historia de la vida real es una historia y por tanto tiene fundamentos, tiene también complementos de fundamentos de arqueología, sociología, antropología, geografía, geología, varias evidencias verdaderas, científicas. Y este tramo de este audio se llama La nación que regresó del exilio. No es un título poético, es un título histórico y geográfico porque es un evento que sucedió y que básicamente está descrito para darnos un ejemplo a todas las naciones de todos los tiempos en todos los continentes. La nación que regresó del exilio. Y es importante entender 6 aspectos al respecto. Número 1, ¿qué es un exilio? Un exilio es la salida, la emigración. La salida sea por voluntad propia o por expulsión, lo que ahora internacionalmente se llama deportación, la salida, el egreso, la emisión, la emigración, sea voluntaria o sea obligatoria de una persona o de un grupo de familias o de un grupo grande de habitantes de una ciudad, nación, comunidad, de su propio lugar de nacimiento y nacionalidad. Eso es un exilio. Generalmente por causas o bien voluntarias para proteger su vida o bien ajenas y casi siempre tienen que ver con protección de su vida personal, familiar, laboral, social. Cuando son causas ajenas, muchas de estas causas han tenido que ver con ataques, riesgos de muerte, riesgos y amenazas de muerte personal, familiar, laboral, social, política. Y muchas veces han tenido que ver razones, digámoslo así, del contexto y del ambiente que no generan las personas. Es decir, por causa de un maremoto, salen hacia otro país, salen a otra ciudad, por causa de un tsunami, por causa de la destrucción de una ciudad, de una erupción volcánica, por causa del terremoto que destruyó toda una ciudad, por causa de avalanchas, por causa de hambrunas, que es muy común en muchos continentes hasta hoy. Hasta hoy. El exilio es salida del propio país, nación, territorio donde uno nació, donde uno ha crecido, donde uno tiene la nacionalidad y donde esa nación lo reconoce como nacido, crecido o vivido en ese país. Eso es un exilio, en primer lugar. La siguiente historia real se refiere al exilio de una nación que es real, hasta el día de hoy es real y lo seguirá siendo. En este exilio fueron llevados más de 3.000 personas de su ciudad de nacimiento, su lugar de nacimiento, hacia otro país. No fue en este caso por voluntad propia. Fueron invadidos por un imperio, es decir, un lugar, un imperio, un estado ajeno al suyo, un gobierno ajeno al suyo, que invadió, y muchas veces esas invasiones son destructivas, de muchas formas de destrucción, invadió este territorio y tomó gente, asesinó gente de todas las edades y todas las clases sociales y se llevó como prisioneros y también como cautivos a cierto tipo de personas y cierto tipo de edad. Prisión y cautiverio no es lo mismo. En la prisión hay barrotes físicos, espirituales, emocionales, que son claros, de limitación mucho más clara y evidente. En un cautiverio hay un disfraz de aparente libertad, pero es una esclavitud disfrazada de libertad. O sea, puedo estar aparentemente libre, pero en verdad soy esclavo de quien me esclaviza el sistema, el grupo de sistemas, un tipo de personas, de formas, de diseños, esclavos del tiempo y diferentes formas de cautiverio. Es decir, una falsa libertad que en verdad es una esclavitud. Y a la larga llega a ser una forma de prisión. ¿Listo? ¿Listo? Es la segunda importante definición que tenemos que tener en claro. Un exilio,
Las personas que participaron en esta historia, que son reales y fueron obligadas a salir de su país, fueron llevadas como prisioneras de cautivos, como es y suele ser un exilio. Un exilio puede ser o voluntario u obligado. Cuando es voluntario es por razones de protección, pero cuando es obligado es o el Estado o la autoridad de una nación, ciudad o país lo echa fuera, te quitan todos los derechos, te quitan todos los bienes, las tierras, la familia, empiezan procesos de amenaza a la familia, a tu persona y te ves obligado a salir. Esto no es una leyenda, no es un cuento, no es una fábula. Esto ya ha sucedido desde los inicios de la humanidad. Hombre, mujer, primera pareja. Fueron exiliados por su propia decisión, por su propia maldad. Entonces, un exilio puede ser voluntario o puede ser obligado a la fuerza, generado por un Estado, por una autoridad, militares, por policías, por Estado, por asambleas, por jueces, por monarcas, por presidentes, por emperadores, por organizaciones supuestamente mundiales y cosas así. ¿Cuándo se han dado o se dan estos exilios? Bueno, se han dado de los principios de las primeras parejas hombre-mujer, desde los primeros inicios. O sea, autoexilian, es decir, por voluntad propia salen de un lugar, o sencillamente los obligan a salir y no les permiten la entrada o la permanencia en un lugar. El lenguaje internacional de aeropuertos, esto se conoce como deportación, cuando quieres entrar a un país y no te dejan entrar y te regresan en el mismo avión, en el mismo tren, por la misma frontera que entraste y te obligan a no entrar, te obligan a volver a salir, que no entres a los límites fronterizos de un país, sea sus ríos, sea sus aires, sea sus tierras. Eso se llama, en los aeropuertos lo conocen como deportación. Cuando es exilio es el propio nacional que no puede estar en su nación de nacimiento, crecimiento y trabajo. Entonces, una vez más, los exilios pueden darse incluso por agua, gente que tiene que salir obligada o voluntaria por ríos, por mares, por lagos, por lagunas. Pueden ser por aire, en los aeropuertos, ahora se hace mucho eso, no solo la deportación, que no te dejan entrar, sino el exilio que cogen avión y los llevan a otro lugar, obligados, o la persona y su familia deciden salir a otro país, como está sucediendo en este momento que se da este audio, año 2022, en lugares entre naciones de la conocida ex imperio de Rusia, y naciones aledañas, que está viendo a exiliados, también deportados y también refugiados, los exiliados que piden protección en los países cercanos. Se está dando. Lo creas o no, te lo informen o no, eso está pasando. ¿Dónde se han dado sus exilios? Se han dado en todos los países, en todos los tiempos, en todos los imperios, en todas las naciones, países y ciudades. No solo la deportación de un extranjero hacia algún territorio que no es el suyo, sino el exilio. Es decir, la salida obligatoria voluntaria sí se ha dado también y se sigue dando hasta ahí. ¿Por qué se dan? Básicamente la fuente la habíamos explicado, que es por motivos personales, familiares, pero también por motivos obligados, impulsados por la persecución, la amenaza o riesgo de muerte familiar o ya hubo atentados contra su vida. Eso se ha dado, se está dando hasta el día de hoy en diferentes partes y con diferentes estrategias de parte del Estado, policías, militares y en infinitas maneras hasta esta hora. Así que vamos a referirnos en esta hora a la tercera importante aclaración es Babilonia. Babilonia era una ciudad muy importante, conocida como la ciudad de la mayor y la peor expresión y acción de maldad de los seres humanos, hombres, varones masculinos y mujeres femeninas biológicas, de todas las edades, ejerciendo y actuando las peores abominaciones bajo el disfraz de normalidad y derechos humanos. Lo hacía. Había asesinato de niños, había todo tipo de aberraciones sexuales que hoy quieren llamar ideología de género y libertad creativa. No, no, simplemente son abominaciones. Y esos estaban básicamente visibles en esta ciudad de este famoso imperio, ciudad llamada Babilonia, que viene de Babel,
pero parte de este imperio que estaba situado en lo que hoy conocemos y siempre ha sido conocido como el río Tigris y el río Éufrates, que está ubicado al lado este, lado derecho del mar Mediterráneo, en las zonas de los países actuales conocidos como Irán, Irak y los territorios de Arabia Saudita, esa zona de allá, conocida como Asia Mediterránea. Entonces empecemos esta historia, esta narrativa que tiene muchísimo de verdades, muchísimo, mejor dicho, es la verdad, pues tiene muchísimo de evidencias arqueológicas, geológicas, sociológicas, antropológicas, que datan cada uno de estos detalles. No es que tiene mucho de verdad, es una historia que ha sucedido, sucedió, y ahora en muchos países, hasta hoy, sigue sucediendo. Esta historia de este exilio y el regreso de la nación que regresó del exilio está escrito en un libro que se llama Crónicas, organizado en dos secciones, primera de Crónicas, segunda de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 9. Esta es la historia de la nación que regresó del exilio. Todo Israel fue inscrito por genealogías, y aquí están inscritos en el libro de los reyes de Israel. Y Judá fue llevado al destierro a Babilonia por su infidelidad, paréntesis, contra Dios. Cierro paréntesis. Los primeros que habitaron en sus posesiones de regreso en sus ciudades fueron los israelitas, los sacerdotes, los levitas y los sirvientes del templo de Dios. Abro paréntesis, cierro paréntesis. Algunos de los hijos de la tribu de Judá, de las tribus de Benjamín, de los hijos de la tribu de Efraín, de las tribus de Manasés, habitaron en Jerusalén. Utaí, hijo de Miud, hijo de Omri, hijo de Imri, hijo de Maní, de los hijos de Pérez, hijo de Judá. De los silonitas, Asaías el primogénito de sus hijos, de los hijos de Sera, Jeuel y sus parientes, 690 de ellos. De los hijos de la tribu de Benjamín, Salú, hijo de Mesulam, hijo de Odavías, hijo de Asenúa, hijo de Ibenías, hijo de Joroam, Ela, hijo de Uzi, hijo de Migri y Mesulam, hijo de Mesaías, de Cefatías, hijo de Reuel, hijo de Imnías y sus parientes, conforme a sus generaciones, 956. Todos estos fueron jefes de las casas paternas conforme a las casas de sus padres. De los sacerdotes, regresaron del exilio, abro paréntesis, explicación, del exilio de otro país, regresaron a su territorio, cierro paréntesis. Los sacerdotes, Jedaías, Joyarib, Jaquín, y Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Ahitob, oficial principal de la casa de Dios, y Adaía, hijo de Jeroam, hijo de Pasur, hijo de Malquías y Masai, hijo de Adiel, hijo de Jasera, hijo de Mesulam, hijo de Mesilemí, hijo de Imer, y sus parientes, jefes de sus casas paternas, 1760 hombres, muy capaces para la obra del servicio de la casa de Dios. El regreso de los levitas del exilio. De los levitas, paréntesis, regresaron del exilio, cierro paréntesis. Semaías, hijo de Azub, hijo de Azricam, hijo de Asabías, de los hijos de Merari, Ibab, Bacar, Eres y Galal, Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sicri, hijo de Asab, y Obadías, hijo de Semaías, hijo de Galal, hijo de Jedutum, y Berequías, hijo de Asa, hijo del Cana, que habitó en las aldeas de los netofatitas. El regreso de los encargados de las puertas del templo de Dios. Estos son los que regresaron y estaban encargados de las puertas del templo de Dios. Cierro paréntesis y lo abro. Los porteros eran Salum, Acub, Talmón, Aimán y sus parientes. Salum, el jefe, estacionado hasta ahora a la puerta del rey al oriente. Estos eran los porteros del campamento de los hijos de Leví. Y Salum, hijo de Coré, hijo de Biasab, hijo de Corá, y sus parientes de la casa de su padre, los coraitas, estaban encargados de la obra del servicio, guardianes de los umbrales de la tienda. Sus padres habían estado encargados del campamento del Señor como guardianes de la entrada. Fines, hijo de Eleazar, antes había sido jefe de ellos, y el Señor estaba con él.
Zacarías, hijo de Meselemías, era portero a la entrada de la tienda de reunión. El total de los que fueron escogidos para porteros en los umbrales era de 212. Estos fueron inscritos por genealogía en sus aldeas, a los cuales David y el profeta vidente Samuel pusieron en sus puestos de confianza. Así pues, ellos y sus hijos estuvieron encargados de las puertas de la casa de Dios, el Señor, es decir, la casa de la tienda. Los porteros estaban en sus aldeas, tenían que entrar cada 7 días para estar con ellos de tiempo en tiempo, porque los 4 jefes de los porteros eran levitas, estaban en puestos de confianza y estaban encargados de las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Bendiciones.